Bien, el día de hoy vamos a empezar a grabar las presentaciones para el curso de laboratorio con el objetivo de avanzar en la medida de lo posible y ir revisando esta parte teórica para en cuanto regresemos a la universidad, pues empecemos a revisar ya la parte práctica en microscopio y en muestras. El día de hoy vamos a revisar el tema de sarcodinos, que involucra a los organismos que se desplazan a través de pseudópodos. La clase sarcodina entonces abarca a lo que son clásicamente las amibas y vamos a revisar la forma tanto de trofozoito como quiste, qué características importantes tienen que son útiles para su identificación. Los géneros y especies que aparecen en este listado son los más frecuentes. Entamoeba histolítica es la que nos va a ocupar con mayor énfasis porque es la parásita del grupo. Las demás son amibas comensales, pero como tienen un parecido a histolítica, pues será importante revisar los rasgos morfológicos que tienen para poder distinguirlas entre ellas. Todas estas son habitantes del tracto intestinal, básicamente del colon, pero la única que es diferente es Entamoeba gingivalis. Esta es un habitante comensal de la cavidad oral. La otra característica en esta laminilla es hablar de Entamoeba fragilis. Esta no es propiamente una amiba, es un flagelado, sin embargo, en alguna etapa de su ciclo biológico presenta forma de pseudópodos, por lo cual está contemplada dentro de esta práctica. La localización anatómica, bueno, ya les había yo comentado, son habitantes del colon. Acuérdense que el colon tiene relación anatómica con otros órganos en la cavidad abdominal. Esto va a ser especialmente importante en entamoeba histolítica porque si bien vamos a tener que la enfermedad amibiana es primariamente un padecimiento intestinal, pero cuando se hace invasora puede afectar básicamente a otros órganos como hígado, pulmón, cerebro, puede estar en cavidad abdominal propiamente dicha, en piel y en genitales. Es especialmente importante porque entamoeba histolítica es la única que tiene una capacidad enzimática de destruir el tejido. Existen tres tipos de presentación a nivel intestinal, que es la colitis ulcerosa, el megacolon tóxico, que también lo manejamos o lo conocemos como disentería amibiana, y el ameboma. Esto se los comento porque entamoeba histolítica en primera instancia tiene la capacidad de erosionar la mucosa intestinal y si se exacerba esta erosión puede generar úlceras. El peor escenario que le puede pasar a la úlcera es la perforación y esto es lo que le abre el paso a entamoeba histolítica hacia el hígado por la relación anatómica tan estrecha que tiene, pero también puede acceder a vasos sanguíneos, lo cual le abre el paso hacia pulmones, inclusive sitios tan lejanos como cerebro. Puede estar también en cavidad abdominal, por la perforación de estas úlceras, y también podemos encontrar lesiones de entamoeba histolítica en piel y genitales. En el caso de entamoeba gingivalis, el comentario específico es aquí, que es un habitante comensal de la mucosa oral. Este se encuentra de manera natural en la boca, sin embargo, cuando la cavidad oral tiene problemas de gingivitis o tiene problemas de caries, lo cual es muy común en la población mexicana, puede asociarse con otros habitantes de la boca y generar y exacerbar lesiones de manera asociada, de tal manera que es importante tomarlo en cuenta. La forma en que se transmite entamoeba gingivalis de un individuo a otro es a través del beso. Y bueno, a veces tenemos cavidades orales muy descuidadas que nadie quiere acercarse, pero sin embargo, pues individuos en las mismas condiciones como pueden tener el contacto a través de vía oral. Entamoeba dispar es importante hablar de ella porque morfológicamente es igual a entamoeba histolítica, solamente que esta es una comensal y el tamaño es muchísimo más pequeño. La única forma de diferenciarlas es a través de pruebas de
de PCR, pero son pruebas que no se tienen de manera rutinaria en los laboratorios. Entamoeba coli, Yodameba bushli, Endolimax nana son amibas también comensales del tracto digestivo a nivel de ciego y colon, y de Entamoeba fragilis que les comentaba, es un habitante también común de la mucosa intestinal, pero no es propiamente una amiba, es un flagelado que en alguna etapa de su ciclo se manifiesta con pseudópodos. De entre ese listado que acabamos de ver, Entamoeba histolítica es especialmente importante. ¿Por qué? Porque esta está considerada dentro del grupo de las enfermedades que cursan con la diarrea del viajero, que es un tema con el cual hemos estado hablando en otras sesiones de laboratorio. ¿Qué es lo que vamos a revisar en cada una de las amibas que estaban en ese listado? Vamos a revisar la fase de trofozoito, y en esa fase de trofozoito lo que nos interesa como rasgos característicos para revisar es el tamaño, la movilidad que tiene cuando están estos suspendidos en solución salina fisiológica y son recuperados de materia fecal fresca, las inclusiones que pueden tener en el citoplasma. Ustedes lo que están viendo ahí son pues vacuolas, pero también puede haber bacterias, las características específicas del núcleo, ¿sí? Y la forma en la que se comportan los pseudópodos, esto es, si se manifiestan o si se proyectan de manera rápida, si tienen una dirección específica o se proyectan en cualquier lado, en cualquier momento, con velocidad diferente, porque tenemos amibas muy activas como histolítica y tenemos amibas trofozoitos muy perezosos como Entamoeba coli y las demás amibas comensales. Las vacuolas de inclusión básicamente son glucógeno, sí, son vacuolas básicamente de glucógeno, y podemos ver también bacterias. Bien. Esto es especialmente importante porque cuando los trofozoitos los podemos ver en dos formas diferentes. Los podemos ver en vivo, ¿sí? En movimiento, en solución salina fisiológica, pero en esta etapa sin teñir solamente vemos pues el movimiento y a veces llegamos a ver el núcleo y algunas vacuolas. Son difíciles de observar sin teñir. Lo que están viendo ustedes aquí son una laminilla con una imagen de una amiba. Esta es Entamoeba histolítica específicamente, pero teñida. Las técnicas de tinción nos permiten en las amibas poder resaltar las características del citoplasma, también del núcleo, si hay vacuolas, si hay otro tipo de estructuras que podamos utilizar para su identificación. Es por eso que se utilizan diferentes técnicas y ustedes pueden tomar un curso de tinción. Créanme que les va a ser muy, muy útil y para aplicarlo en el caso de las amibas. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta laminilla? Bueno, vemos el tamaño expresado en micras, de 10 a 60 micras. Esto es, insisto, el trofozoito de Entamoeba histolítica, que es la que nos interesa por su carácter parásito. El tamaño fluctúa entre 10 y 60 micras. Vamos a ver que el citoplasma presenta dos regiones, que es el ectoplasma, que es la imagen que estoy señalando, la zona que estoy señalando en la periferia del organismo, y el endoplasma. Si ustedes lo comparan, el ectoplasma es refringente, es hialino, no presenta granulaciones, es muy liso, muy limpia su imagen, mientras que en el endoplasma vamos a ver una gran cantidad de gránulos, y aquí es donde nosotros vamos a ver los organelos y especialmente el núcleo. Eventualmente, en el caso de Entamoeba histolítica, es posible ver eritrocitos fagocitados. Esto es un rasgo característico de esta amiba. La eritrofagia solamente la puede realizar Entamoeba histolítica, y la cantidad de eritrocitos se relaciona con la capacidad o el grado de virulencia que esta amiba pueda tener. Es decir, entre más eritrocitos se considera que es más agresiva, entre menos eritrocitos pues es una variedad menos agresiva. Cuando nosotros los vemos en movimiento, vamos a percibir
que la amiba se mueve de forma activa, progresiva, y los pseudópodos se emiten de manera direccional. Esto significa que tiende a emitir pseudópodos en una misma dirección con mucha frecuencia. Los pseudópodos son de aspecto digitiforme, esto significa que tienen aspecto de dedos, son hialinos y de formación rápida. Esto es cuando los vemos en solución salina. Aquí lo que estamos viendo es una amiba teñida. Las diferentes tinciones nos permiten realizar, de acuerdo a sus características y de apetencia tintorial, podemos ver que se resalta más el citoplasma o el núcleo. El núcleo es una estructura muy importante en nuestra identificación. En la fase de quiste, lo que vamos a ver es que la amiba ya no emite los pseudópodos, tiene una pared protectora, una pared quística formada por diferentes componentes, entre ellos la quitina. Vamos a ver que tienen un aspecto generalmente esférico o elipsoidal. Son más pequeñas que el trofozoito porque desaparecen ciertos organelos y el quiste solamente conserva las estructuras más importantes para la sobrevivencia del organismo, y uno de ellos es el núcleo. El núcleo tiene el rasgo de que es idéntica la forma del núcleo tanto en el trofozoito como en el quiste. Lo que vemos aquí señalando del lado derecho, estoy señalando el quiste, atrás en amarillo vemos una vacuola que a veces no es tan notoria. Vamos a ver también estas estructuras en color negro que son barras de cromatina que se encuentran en el citoplasma, no siempre las podemos ver. En el caso de esta imagen vamos a ver específicamente lo que son las características del núcleo. El núcleo tiene la función de resguardar el material cromático, la información del DNA, y es la reguladora del metabolismo del parásito o de la amiba comensal, según sea el caso. Sin embargo, aquí lo que tenemos en esta imagen es que la cromatina que está albergada en el núcleo tiene un patrón de distribución muy específico. Vamos a ver una condensación de cromatina, al cual le vamos a llamar cariosoma, y este cariosoma en las diferentes amibas se acomoda de diferente manera en el núcleo. Aquí exclusivamente estamos viendo solo el núcleo. Este cariosoma puede estar dentro del núcleo en diferentes zonas, esto es un rasgo característico, y vamos a ver también una distribución de cromatina alrededor de la membrana nuclear, y a esta se le conoce como cromatina periférica. Del cariosoma hacia la cromatina periférica también se van a observar pequeños hilillos, filamentos de cromatina que reciben el nombre de fibras de cromatina, de tal manera que este patrón es idéntico tanto en el trofozoito como en el quiste de la misma especie de amiba. Este patrón más el número de núcleos que podemos ver en las fases de quiste son de información vital para establecer de qué tipo de amiba estamos hablando. Lo que estamos viendo aquí es un quiste de Entamoeba histolítica. Vean la forma esférica en este caso. En amarillo más intenso vemos que ahí se asoma una vacuola de glucógeno y vemos que los núcleos entre ellos son idénticos. Vemos un cariosoma central, cromatina periférica de manera uniformemente distribuida y las fibras cromatoidales que parten del cariosoma en posición central hacia la cromatina periférica. Aquí es importante resaltar que hay 4 núcleos en ese quiste, por lo tanto estamos hablando de un quiste maduro de Entamoeba histolítica. Ustedes en su manual tienen un esquema parecido a esto. Lo que vamos a hacer es una breve descripción de los núcleos exclusivamente de las amibas que nos interesa conocer. En primer lugar tenemos Entamoeba histolítica, que vemos el cariosoma en posición central, cromatina periférica distribuida en la membrana nuclear de manera uniforme y las fibras cromatoidales que parten del cariosoma hacia la periferia en una misma distancia y más o menos una misma dimensión.
parece como unos rayos de una bicicleta. Si lo comparo con el núcleo de Entamoeba coli, que es la imagen que tenemos con la letra B, vean, el cariosoma es muy grande, sí, pero no está en posición central. Esto es un cariosoma excéntrico. Vemos también una cromatina periférica uniformemente distribuida en la membrana nuclear, y aquí la diferencia radica en las fibras cromatoidales. Vean que tenemos fibras cromatoidales largas y cortitas porque el cariosoma no está en el centro, y eso es un rasgo característico de coli. Vamos a hablar de Entamoeba gingivalis. Si ustedes lo comparan con Entamoeba histolítica y gingivalis a nivel del núcleo son muy parecidas. Nada más que aquí hay una cuestión. Entamoeba gingivalis exclusivamente está en la boca. A estas amibas las recuperamos por hisopados básicamente de cavidad oral, y solamente existe la fase de trofozoito. De tal manera que si encontramos quistes como los de la laminilla anterior, no puede corresponder a gingivalis, porque gingivalis no tiene fase de quiste. Si revisamos la fase del núcleo de Endolimax nana, vamos a ver que tiene un cariosoma muy grande, ¿sí? Y presenta una cromatina periférica distribuida de manera homogénea, y las fibras cromatoidales son muy notorias, son muy densas, aunque en poco número. Endolimax nana también se caracteriza porque su fase de trofozoito es muy pequeñito, es una de las amibas más chiquitas que vamos a revisar. Estamos hablando más o menos de 5 a 14 micras. Cuando nosotros revisamos ahora el núcleo de Iodamoeba bushley, vamos a notar diferencias. Si ustedes observan, es un cariosoma muy grande, pero alrededor del cariosoma vemos otros pequeños condensaciones de cromatina como puntilleo, y fibras cromatoidales poco evidentes, muy difusas. Este es un rasgo característico del núcleo de Iodamoeba bushley, que también es una comensal. Y por último, en esta laminilla vamos a ver la imagen del núcleo de Entamoeba fragilis. Entamoeba fragilis también solamente existe en fase de trofozoito, no hay registrada la fase de quiste. Vamos a ver un cariosoma muy denso, no siempre está en posición central, y vamos a ver una cromatina periférica uniforme. Las fibras cromatoidales no son evidentes en este caso.